sentido más que entender su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, bien, dicho esto, en el inventario yo no puedo pedir partición. Por eso es que la jurisprudencia pues nos dice cuál es el objeto de la partición. Si me permiten un minuto, estoy viendo. A ver, hay abundante jurisprudencia sobre el tema y la jurisprudencia es bastante unánime en mencionar que, primero, el objeto del juicio de inventarios es enlistar, avaluar y custodiar los bienes sucesorios. Y por lo tanto, dice la Corte, cito literalmente, esta es una jurisprudencia del año 2009, que de ahí se tomaron todo, esta es la base de todas estas jurisprudencias, aunque no había COGEP, la esencia es la misma, dice que, cito a la Corte, no pueden llegar a resolver dentro del juicio de inventarios, no se puede llegar a resolver cuestiones que se aparten de estos dos objetivos, ¿sí? Y ese es el sentido de la jurisprudencia. La jurisprudencia dice, los objetivos son enlistar, avaluar y custodiar los bienes y que por lo tanto no se pueden apartar de estos objetivos. Por eso, si me permiten aquí, les voy a compartir un texto. Permítanme un segundo que les voy a compartir. Aquí tengo un texto que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? ¿De qué es lo que pido? ¿Cómo es la petición? Fíjense ustedes, esta es una demanda de partición, ¿no? Esta es una demanda de partición que yo les estoy presentando acá, distintamente del nombre de las personas. Ya vamos a ver un poquito con más detalle, pero les muestro acá, ¿no es cierto?, la parte demandada, ¿no es cierto? Aquí, en este caso, los herederos están demandando a la conviviente, es un caso de unión de hecho, ¿no es cierto? Se relata, ¿no es cierto?, quiénes son, en este caso, los legítimos activos en calidad de hijos, el fallecimiento, se relata en ese sentido, pues, la existencia de la unión de hecho, y pues para efectos de la demanda, yo recomiendo mucho que se haga lo que se tiene que hacer aquí, enlistar los activos. Por eso es que yo enumero acá, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, activos, y empiezo poniéndolo como si fuese un balance contable. Vamos en este caso, empezamos por los activos inmobiliarios. Entonces hablamos de activos inmobiliarios y se traduce justamente qué activo inmobiliario individualizándolo, para que sea muchísimo más sencillo entender, ¿no es cierto?, a qué nos referimos, con sus antecedentes de dominio, con su linderación respectiva, en fin, ¿no es cierto? Los antecedentes importantes. Igual, pues, corresponde así de cada bien inmueble, que es lo que les estoy poniendo acá. Luego de eso procedería pues enlistar, yo pongo acá activos empresariales, que pueden ser acciones. Entonces digo, acá están las acciones, ¿no es cierto? En este ejemplo que les pongo no hay activos dinerarios, pero yo podría ir a los activos dinerarios. Previo a eso, inclusive antes de los activos empresariales, iría a los vehículos, es decir, los bienes muebles, ¿cierto? Entonces iría a los bienes muebles, los enlistaría y los individualizaría. Luego de eso paso a la revisión de los pasivos y pues hablo justamente de la existencia de deudas, ¿no es cierto? En fin, ¿no? Esto de lo que se conoce, pero puede ser que no se conozca, por lo tanto, pues admite, como vamos a ver un poco más adelante, como admite en la prueba, bueno, está la prueba documental, que es la que tenemos acceso, pero admite acceso judicial a la prueba. Y hay muchas veces no sabremos con qué bienes contamos. Entonces, por eso es que, dado que existe sigilo bancario y reserva de información personal, pues se le pide al juez que, en primer lugar, oficie la DINARDAP, porque la DINARDAP es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tiene para sí información que puede contener información registral, por ejemplo, registro de la propiedad, registro mercantil, entre otros registros, ¿sí?, sobre la información del causante. Igualmente se solicita a la Superintendencia de Bancos para que pueda emitir toda información referida a créditos, cuentas bancarias, pólizas de acumulación, certificados de depósito, o todo lo que pueda constar a nombre del causante. También, pues, a la Agencia Nacional de Tránsito, pero no solo, por ejemplo, a Superintendencia de Bancos, sino también se recomienda hacer este oficio a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por si tenía, pues, activos o pasivos en el sistema popular y solidario, es decir, el sistema cooperativo, las entidades del sector popular y solidario, cooperativas, ¿no es cierto? Entonces,
Eso desde el punto de vista, pues, del acceso judicial, un poco para que puedan tener ahí una referencia, ¿no? Ah, estábamos viendo la petición, ¿no? Permíteme un segundo. Permíteme un segundo. La petición. Permíteme un segundo. Ya, la pretensión clara, y es que justamente se sirva a realizar la formación de inventario, tasación y avalúo del difunto. No hay nada más que acá podamos nosotros pedir. ¿Sí? Creo que tengo una pregunta por aquí. Ya, formato de juicio de inventario. Ya, les voy a mandar este que les estoy mandando ahorita. ¿Sí? En el que contiene todas las pruebas, prueba testimonial, acceso judicial a la prueba, documental. Es el caso más común que van a encontrar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues se va a incluir digamos que la demanda de inventario, ¿no? También vamos a incluir una demanda de partición para que lo podamos tener claro, ¿no? Bien, continuamos entonces, si no hay más preguntas. ¿Alguien más preguntas o dudas, Sí, inquietudes? doctor, una pregunta. Buenas noches. Sí, ¿Se buenas debe noches, Paulina. en el inventario incluir los bienes que se encuentran fuera del país? ¿O eso se Claro rige que por la sí. legislación No. A donde están ver, los bienes? los bienes que están fuera del país también se tienen que anunciar, ¿cierto? El problema es que no vamos a practicar la prueba acá, pero se tienen que anunciar. A ver, qué pasa si la sucesión tiene bienes en el exterior? De manera, por el objeto de la controversia, pues no va a poder enlistarse los bienes aquí mismo y la partición, el juez no va a poder, va a ser muy difícil que pueda acumular en el país, tendría que pues venir realizado un procedimiento de inventario y tasación desde el extranjero y pues incluirse ya en la partición. Eso es muy, muy complicado. Teóricamente el lugar del último domicilio es el último de apertura, el último domicilio es el lugar de apertura de la sucesión. Esto inclusive para los países suscriptores del Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, también les aplica a todos, casi todos reconocen esto. En general también es un gran consenso de derecho sucesorio. El problema es que, pues, para ir a la partición fuera del país, yo debería haber iniciado también un proceso análogo de inventarios en el país extranjero, primeramente, y traerlos acá, ¿no es cierto? O debería buscar hacer un procedimiento análogo para ejecutarlo acá, para hacer solamente el exequatur acá en el país, que sería lo más práctico, porque de manera directa realizar el inventario sobre bienes en el extranjero dentro de lo que es objeto del inventario va a ser muy complicado. Entonces, ahí más bien es una cuestión práctica, porque, claro, el perito no va a poder realizar su pericia sobre bienes extranjeros. Entonces, más bien, ahí lo que hay que hacer es hacer una suerte de apertura, o señalar que la sucesión en el extranjero, señalar que se abrió la sucesión en el Ecuador, y realizar un procedimiento análogo, ¿no es cierto? Para tener una homologación por parte de la Corte Provincial acá en el Ecuador, o de plano una sentencia de partición allá para también realizar la homologación y la ejecución acá, ¿no? El exequatur. No es lo mismo homologación que exequatur, ¿no? Hemos de decir, depende de qué tipo de procedimiento iniciemos acá. Pero en este caso, pues la vía de la homologación sería la más sencilla, porque de lo contrario, pues no hay espacio dentro de los inventarios para realizar un exhorto, una carta rogatoria para que se realice este procedimiento en el extranjero. Yo no conozco un procedimiento en el que haya ocurrido de esta manera. No sé si es que alguien en este foro pueda, compartir, pero lo más práctico ahí es que en cada país se abre su propio inventario. Aún así, lo más común es el caso de extranjeros que tenían bienes en el país. Pues, ¿qué es lo que procede? Se procede a inventariar, porque se abre la sucesión acá en Ecuador, aunque el lugar de la competencia para dirimir la sucesión está en el extranjero, pues es acá. El caso que les decía siempre análogo, el caso análogo, que es
más que análogo, el caso más icónico, el caso de estudio de la sucesión con bienes en el extranjero en el país, pues el caso de Álvaro, del caso de, no está, es Luis Novoa, Luis Novoa. El caso del padre de Álvaro Novoa, Luis Novoa, que se abrió en Inglaterra, en Londres. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, pues se reclamó allá la competencia, pero se hicieron inventarios acá localmente para incorporarlos posteriormente en el lugar del domicilio, ¿no? Es una cosa bien complicada, pero también es común. Lo más común es que ocurra que el extranjero tiene bienes en el país y la sucesión se abre afuera. Lo que procede es abrir la sucesión en el Ecuador, como si, o sea, abrir, enlistar, pero la partición no puede ocurrir en el país, ¿sí? Porque no tiene en ese sentido el juez competencia para partir, pero sí para inventariar, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. Ya. Eh, Siguiente, hay algunas preguntas más. Permítanme un segundo. Ya, dice, ¿qué ocurre con aquellos bienes que son, el doctor Núñez me pregunta, ¿qué pasa con los bienes que son de propiedad del Estado, pero que entrega particulares como frecuencias de líneas de transporte y frecuencias de medios de comunicación? Ya, a ver, no, en este caso, pues, estos son derechos que no son transmisibles. Estamos frente a la transmisibilidad. Entonces, no, yo le diría que las concesiones no son derechos transmisibles, no son derechos transmisibles, no se puede transmitir una concesión. Es como decir, pues, la obligación laboral se puede transmitir al hijo, es decir, el hijo pasar a ocupar por sucesión por causa de muerte las obligaciones que tenía el padre. Bueno, salvo ciertos contratos colectivos que contemplaban esa posibilidad bastante, que era bastante común hace algún tiempo, pues en realidad no tiene sentido que las concesiones no son transmisibles, ¿sí? No son transmisibles por las reglas que, bueno, no explicamos en este módulo, en este curso, pero habíamos hablado antes justamente de lo que es y lo que no es transmisible. Las concesiones no lo son, no lo son, por lo tanto no se tienen que inventariar, ¿sí? Doctor Solá, está apagado el micrófono. Ahí está. Gracias, mi doctor. En buen romance, lo que usted acaba de decir, todas las frecuencias que compró el clan Yunda se revertirían al Estado en su momento. Si fallece, a ver, lo que pasa es que hay que ver a quién se da la concesión, porque si se da a la persona jurídica, pues la persona jurídica no perece. Lo que sí, si la persona jurídica entra en estado de disolución o de liquidación, pues la concesión se acaba de pleno. Normalmente, contractualmente, en las concesiones se establece que una de las causas de terminación unilateral es que el concesionario, en este caso, si es que es persona jurídica, entra en disolución y liquidación, pues adiós concesión. Normalmente, no depende de mucho tipo de factores variables, pero en ese sentido, normalmente se concesionan a personas jurídicas, pero si se hace concesión a persona natural y esta fallece, esta concesión no se transmite, ¿sí? No es transmisible. Termina con la muerte del concesionario. ¿Eh? Por ser obligación indivisible, ¿no? Principalmente por eso. No se olviden, son intransmisibles las obligaciones indivisibles y también las obligaciones personalísimas, ¿no? Aquellas que no puede, por su naturaleza, no pueden dividirse. Yo no puedo dividir el cumplimiento de una concesión entre herederos, por lo tanto, pues el Código Civil dice, no es transmisible, no forma parte de los inventarios. Ya, a ver, me dice, un colega preguntó lo siguiente, un tema de inventario me activa por no el lugar de residencia más indica la jueza que es donde se falleció. En estos temas no importa dónde sea el domicilio. Y que el juez que conozca deberá enviar al juez competente sin archivar la causa. A ver,
Muy importante, muy, muy importante. Lo que menciona acá, nos plantea algunas cuestiones. Pero lo más importante de tener en cuenta es que no solamente en virtud del Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 13, sino en el Código Orgánico de la Función, por falta de competencia, claramente dice que en caso de encontrar que el juez no sea competente en razón del territorio, sin artículo 13, ¿no? Evidentemente, lo que estoy diciendo, y voy a citar, dice, si la acepta, dice, plantea la excepción de incompetencia, la del juzgador conocerá de esta en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, ese es el caso. Si la acepta, remitirá de inmediato al lado del juzgador competente para que prosiga el procedimiento sin declarar la nulidad. Entonces, cuando el juez conoce o se da cuenta o toma noticia de que no es competente, más allá de que exista excepción, ¿no es cierto?, excepción previa, porque puede ser que no ocurra, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que de oficio, en cualquier momento del proceso en el que note que no es competente en razón del territorio, remitirá al juez competente sin declarar la nulidad. Por lo tanto, el procedimiento de la jueza es irregular, no puede archivar, y supongo que cuando me dice archivar lo habrá hecho en la providencia de calificación, que supongo que no habrá calificado. Procedimiento por demás irregular, ¿no es cierto? Ahora, impugnación de providencia definitiva. Vemos que con la última reforma del COGEP es apelable la providencia que es apelable que la demanda. Entonces sí, claramente puede apelar y claramente esto la Corte Provincial tendrá que enmendar, ¿no? Porque es un error de procedimiento del juez, lo que se denomina un error improceso del juez, ¿no? Un error de procedimiento que no tenía que adaptarlo de esta manera. Y no es una resolución necesariamente de la Corte Nacional, sino es del mismo COGEP y el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, no absolvemos la pregunta de cuál es el juez competente. Pues en el caso de inventarios tenemos muchos domicilios concurrentes, porque puede ser el domicilio natural, según el artículo 9 del COGEP, que es el domicilio del demandado, o puede ser los domicilios concurrentes que les decía, ¿no? Artículo 11, me parece que no me acuerdo si es el 11, creo que sí, es el 11. No, es el 10, perdón, el artículo 10, que habla de la concurrencia y la competencia concurrente, que puede ser, por ejemplo, el lugar donde están las cosas, ¿sí? El de las cosas que se van a inventariar, ¿sí? La cosa inmueble, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo creería que con eso ya tenemos, si son varios herederos, pues con citarle en el domicilio de cualquiera de ellos, pues no hay ningún problema, ¿no? El artículo 11 nos habla de la competencia excluyente, por el contrario, ¿no es cierto? Es decir, esta competencia que no admite que concurra otra, ni siquiera el domicilio del demandado. Y aquí normalmente es, el numeral 3 dice, la del domicilio, del último domicilio del causante, ¿sí? Pero aquí hay una discusión interesante, y es que el juicio de inventarios, ¿no es cierto? El juicio de inventarios, pues no es un juicio que hace referencia de manera pues directa a la sucesión. Si bien abre la sucesión, no es un juicio sucesorio puramente, es un juicio de apertura de la misma. Por lo tanto, pues no sé en ese sentido si le estamos siguiendo un juicio a la sucesión. No le estamos siguiendo un juicio a la sucesión. Pero bueno, en todo caso, la competencia excluyente no se ha aplicado en el sentido de que existe pues la posibilidad de demandar en el domicilio de cualquiera de los herederos, también el domicilio natural, artículo 9 del COGEP. Por eso es que no hay mucho problema. Y si es que el juez encontrara que no es competente, pues tiene que remitir sin declarar la nulidad. Eso es claro. Bien. Bajemos más acá. Hay otra pregunta. Me dice, un matrimonio existe la disolución de la sociedad conyugal y en esta condición adquieren un bien inmueble. A ver, vamos a ir por partes. Dice que están disueltos, pero entendería que adquieren, ¿no es cierto?, bajo la regla de la copropiedad, es decir, es una copropiedad contractual, ¿sí? Copropiedad contractual. Existen 2 hijos, dice la cónyuge, ¿tiene o no el 50% del cónyuge superviviente?
o el 100% corresponde solo a los hijos. A ver, entiendo que aquí todo depende de cómo adquirieron el bien. Si es que adquirieron bajo reglas de copropiedad, reglas contractuales de copropiedad, es decir, tenían disuelta la sociedad conyugal, pero concurrieron a adquirir un bien, ¿no es cierto? Pues cada uno en la administración de sus bienes, 50% el uno, 50% el otro, pues en ese sentido los hijos tienen el 50% del causante. No se modifica en ese sentido, no van a tener 100%, ¿no? A menos de que haya comprado uno de los dos cónyuges, ¿no es cierto?, el inmueble, sin contar o sin participar el otro en copropiedad. Pues ahí evidentemente el 100% le corresponde solo a los hijos. Pero si los dos compraron, porque entiendo que cuando dice en esa condición adquiere un bien inmueble, más bien si me puede aclarar el doctor Gustavo si es que adquirió uno de los dos o adquirieron los dos con régimen de copropiedad. Sí, perdón, doctor. Adquiere solamente la causante. Ya, Gracias, disuelta ya la sociedad conyugal. No. Ya, muy bien, entonces, sí, me queda claro. Entonces, si es que adquirió disuelta la sociedad conyugal sin el cónyuge, pues el 100% le corresponde a los hijos. No hay, en ese sentido, la formación del acervo común, no se forma. El acervo Muchas común, gracias, doctor. Muchas y por gracias. lo tanto no tiene el 50% de cónyuge superviviente. Me preguntan, cuando existe una deuda que en vida adquirió la persona que falleció, a ver, una deuda que en vida adquirió el causante, con uno de los herederos, ya, es decir, lo que ocurre es, entiendo que le prestó dinero a uno de los herederos, ¿cierto? ¿Podría exigir a los demás el cumplimiento de dicha obligación en el juicio de inventarios o deben demandarlos por separado? No, tiene que formar parte de los inventarios. Lo que sí es que no se olviden lo que hablábamos ayer de la división de las deudas, del pasivo, ¿no? Entonces, el pasivo se divide y por efecto de la confusión, porque el carácter de acreedor y deudor concurren en la misma persona, pues tiene que hacerse solamente la estimación del porcentaje que le correspondería a los demás. Pero, o sea, en realidad, en los inventarios debería valorarse la totalidad de la ley. En la partición tendría que hacerse el efecto neto del descuento del porcentaje de la porción que le correspondería a él mismo, porque se confunde, ¿no? Pero y en la partición, el inventario, pues es idéntico, ¿no? Es idéntico, no hay efecto. En la partición sí hay efecto. Bien. Sigamos. Sigamos. A ver. Vamos, permítanme un segundo, creo que hay una duda. Ya, si solo hay deudas en el inventario de la sociedad conyugal, se partirían estas deudas entre los dos. A ver, vamos a precisar una cosa. Ojo, si es que estaba casado, primera cosa, si es que estaba casado o casada, el causante, no tiene que iniciarse dos inventarios, uno por la sociedad conyugal y otro por la sucesión. No. Lo bueno en ese sentido es que el inventario sucesorio absorbe el inventario de la sociedad conyugal. Entonces, pues en un solo inventario matamos dos inventarios y nos aprovecha para los dos, ¿sí? Absorbe y acumula la finalidad del uno en el otro, ¿sí? Entonces, eso, una primera precisión. Y dice, pero si hay solo deudas en el inventario de la sociedad, ¿se partirían estas deudas entre los dos? Dice, si están vivos, claro que sí. Se atribuye entre los dos las deudas, ¿no? Salvo aquellas deudas que están excluidas expresamente de formar parte de la sociedad conyugal. Por ejemplo, si uno de ellos debe alimentos, debe alimentos por un juicio que no es común, por un hijo que no es común. Entonces, esta deuda no forma parte de la sociedad conyugal y por lo tanto se excluye, ¿no? Entonces, si es que llegara a fallecer y tiene deudas el uno de alimentos, esa deuda de alimentos no forma parte de la sociedad conyugal. ¿Ya?
Ya, muy bien. No entiendo la pregunta de la doctora Jennifer Ceballos que me dice, cuando habla de hijos herederos indica que cada uno adquiere el 1.333. No sé a qué caso o en qué contexto, pues esto, no lo tengo claro. Bien. Entonces, doctores, vamos a, permítanme un segundo, por favor. Hay un micrófono que está abierto. Pero no puedo ponerle. Esperen un segundo. Aló. Creo que me fui un segundo, pero ¿sí me escuchan, doctores? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, ya les veo. Ya, gracias, doctores. A ver, tengo a la doctora Xiomara Pozo que me levanta la mano. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Usted habló de jurisprudencia, la Corte, que el objeto era enlistar, evaluar y custodiar los bienes. ¿Usted sería tan amable de darnos el número para tener referencia respecto al caso? Ya, muy bien. Les pongo ahorita en el chat el número de la jurisprudencia, ¿ya? Permítanme un segundo. Pues estoy escribiendo. Perdón, disculpe. Pues estaba con el micrófono silenciado, yo escribiendo y estaba diciendo, y lo peor es que no es, estaba escribiendo, pero no se puso en el chat. Ahorita mismo les estoy añadiendo, permítanme solo un segundo. Les pongo, pues, esto es de Gaceta Judicial, ¿no? Que les pongo. Y, estoy copiando. Ya, les acabo de poner el número desde la Gaceta Judicial en la que encuentro. No, pero esto no es difícil de encontrar. En todo caso, ya les daré un poquito los materiales anexos. Les juntaré algo más, ¿no? Algunas cuestiones que hemos ido mencionando aquí. Bien, ¿alguien más pregunta? ¿Alguien más que tenga duda, inquietud? No, sigo. Doctor, perdón, una pregunta. No se hace una disolución de la sociedad conyugal y una partición. O sea, en un solo proceso se hace ambas cosas, ¿verdad? A ver, disolución y partición no. Cuando me refiero, no se hace inventario de la sociedad conyugal ni inventario sucesorio. No se hace. En uno solo yo formo el inventario porque el proceso de inventario sucesorio acumula para sí el inventario de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque uno de los acervos sucesorios ya incluye la parte de la sociedad conyugal. Entonces, el juez, cuando va a realizar la partición, dice, yo le parto esta parte, ¿no es cierto? O parto esta porción, este acervo, que le corresponde a la sociedad conyugal. Es decir, me disculpan un poco la simplicidad del ejemplo, dice, a ver, ustedes la cónyuge tenga la mitad, váyase de aquí. Ahora yo me centro para aplicar otras reglas con los herederos. ¿Sí? O sea, se da una liquidación de hecho más o menos. Se hace, más que liquidación de hecho, se hace un inventario que aprovecha a cónyuge superviviente y a herederos. Pero el juez tiene que tener dentro de la partición dos criterios diferentes. Y no son dos criterios, y no es que va a utilizar, pues, en ese sentido, el objeto de la controversia cambia o nada. Lo que dice es, para el cónyuge superviviente yo le aplico, ¿no es cierto?, las reglas de la sociedad conyugal. En el inventario veo qué es lo que forma parte de la sociedad conyugal, por lo tanto, pues tenga la porción que le corresponda. Y para el resto, pues yo resuelvo ahí sí con las reglas de los acervos, para el resto de los herederos, ¿no? Para formar las famosas hijuelas, ¿sí? Que es lo que le corresponde a cada uno.
Bien, sigamos. Sigamos. A ver, creo que aquí. No, ya, lo que dice el porcentaje, me refiero a lo que mencionaba en el seminario pasado. Yo lo que decía es el 0,33 en el caso de que había 3 hijos, ¿no? Entonces, en el caso de haber 3 hijos, pues se divide todo para el 0,33, 0,33, 0,33. Ajá, es el 0,33 en el caso de que existen 3 hijos, no es un número entero, como se dice en matemática, no sería un número, no sé si número racional es el término correcto, pero en ese caso no podemos dividir, ¿no? O sea, nos daría 0,3333 hasta el infinito. Entonces, por eso es que les digo, no es un número racional. Me corrigen si me equivoco en la designación del número que hago referencia, pero el 0,3333 hasta el infinito es lo que le corresponde a cada uno de los herederos, ¿no? Entonces, sí, por eso lo mencionaba, porque había 3 herederos. Y es digamos que el porcentaje estándar, ¿no? 50-50 cuando son 2, 3 cuando son 3, 25 cuando son 4, y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, pues estábamos viendo los juicios de inventario. No quiero ir a la parte mucho de COGEP, porque ustedes ya pueden observar que está en COGEP. Yo quiero ir más a la parte del trámite que está contenida en el Código Civil y que definitivamente afecta a los inventarios, afecta a la parte procesal inclusive, ¿no? Entonces, por eso quiero ir allá, ¿no? Entonces, bueno, el objeto de los inventarios, ya les mencioné la resolución que les he transcrito en el chat, lo que versa el juicio de inventarios, el objeto, ¿sí? Entendiendo también que es de jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Para efectos prácticos, que no cabe recurso de casación sobre esto. Cabe oposición, sí, pero no cabe recurso de casación, porque no es un juicio de conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es importante señalar. No se puede, aunque hay oposición, importante criterio jurisprudencial, aunque hay oposición, no se convierte en juicio de conocimiento. Por lo tanto, conclusión importante, no cabe recurso de casación en estos procesos. Yo he visto que hasta la Corte Nacional suele sancionar a los abogados que proponen recurso de casación en juicio de inventarios, ¿no? Yo he visto varios casos. No sé si bien o mal, pero suelen sancionar a la Corte Nacional, ¿no? Me parece que se le va un poco la mano. También donde sabe sancionar la Corte Nacional es en los juicios ejecutivos, cuando se propone recurso de casación en juicio ejecutivo, aunque el mismo COGEP es expreso y antes del COGEP ya existía jurisprudencia de triple reiteración que excluía los juicios ejecutivos, aunque no en todos los casos antes del COGEP, pues sancionan, ¿no? los jueces nacionales. Pero bueno, eso es otra cosa. Siguiente, ¿quién es legitimado activo? ¿Quién es legitimado activo para demandar inventarios? Pues en realidad es un sujeto activo muy amplio, un legitimado activo muy amplio, porque puede ser cualquier persona que tenga derecho o presuma tener derecho a los bienes que se inventarían, ¿no? A diferencia de otros inventarios en los que el sujeto activo es muy bien definido, pues en los casos de los inventarios del sujeto activo es cualquier persona que puede tener interés, pero también, ¿no es cierto?, de manera principal será el cónyuge superviviente, será cualquiera de los herederos, serán los legatarios. ¿Quién más puede pedir? Los acreedores también pueden pedir, los acreedores hereditarios o los acreedores hereditarios principalmente, ¿no? Ellos son los que normalmente están legitimados activamente. Fuera de eso, no se me ocurre quién más pueda acreditar legítimo interés, ¿no? A ver, lo típico que me preguntan aquí es, ¿el conviviente que no tiene declaratoria judicial de unión de hecho está legitimado? No, no está legitimado. El conviviente que no tiene la declaratoria judicial de unión de hecho o digamos que la inscripción de su declaración bajo juramento de la unión de hecho
no puede pedir inventarios. Y eso es bien curioso. Bien curioso, pero bueno, en todo caso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y también, pues, el código insinúa que el juez podría pedir de oficio inventarios o formar inventarios. Sabemos que esto ya no es posible por principio dispositivo. El juez no puede hacer nada de oficio, y menos un acto de proposición. Ningún acto de proposición puede hacer el juez de oficio, ningún acto de proposición, ¿no? Bueno, ahí yo no soy experto en familia, pero creo que hay algunos problemas en familia con respecto a estos actos de proposición de oficio. Bueno, no soy experto en familia, por eso no me meto en ese tema. ¿Ya? Ahora, también hay algunos legitimados activos que están por ahí dispersos, que puede ser el Estado. Por ejemplo, el IES es legitimado activo cuando presuma tener interés en la apertura de una sucesión. El IES puede pedir de esa manera, pues, formación de inventarios. El Estado, obviamente, siempre va a pedir. Ya les dije que y siempre será solemne. Ya el Estado, cuando concurre en tercer orden de sucesión o como en cuarto orden, pues lo va a hacer de esa manera, ¿no? Y está legitimado el Estado para pedir en ese sentido. Ya tendría que ser el Ministerio de Economía y Finanzas o Inmobiliario. ¿Ya? En cuanto a la legitimación pasiva, es decir, en contra de quién tengo que demandar los inventarios. Más que nada la pregunta es quiénes tienen derecho a contradecir la demanda, ¿no? En los términos de lo que diría la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, de manera general, pues son los sucesores, pues es el cónyuge superviviente, ¿sí? Ahora, hay casos, un caso que es el caso de la herencia yacente, ¿sí? Pues el caso de la herencia yacente hay que citarle al curador, ¿sí? También al albacea cuando existe testamento, al curador de la herencia yacente que les mencioné. También se tiene que contar herederos presuntos y desconocidos, es decir, de esto nadie me salva. El juicio de inventarios, aunque diga yo estoy cierto, claro de que solo tuvo 2 hijos del causante, pues nadie me salva de tener que citar y contar con los herederos presuntos y desconocidos. Y ojo que aquí no solamente los herederos presuntos ab intestato, sino los herederos presuntos testamentarios. Ya veo que desde el COGEP, en realidad, noto que los jueces, cuando hacen la citación a los herederos presuntos, ponen presuntos y desconocidos. Pero en realidad, para ser más rigurosos, deberían decir los herederos presuntos testamentarios o ab intestato, porque puedo tener herederos testamentarios, ¿no? Vamos a suponer que existe el reconocimiento voluntario de hijo a través del testamento. Pues ahí también hay que considerarle a aquel, ¿no? A ver, cónyuge superviviente tiene que comparecer. Los legatarios son legitimados pasivos, es decir, yo les tengo que demandar si es que hay testamento, ¿no? Hay aquí cosas muy interesantes. El artículo 1278 dice que se les tiene que citar a los socios de comercio. Es decir, cuando el causante ha sido socio de una compañía de comercio, se les tiene que citar a los socios. Pero, ¿en qué contexto? A ver, esto es interpretación mía, ¿sí? En el contexto, por ejemplo, de las compañías mercantiles personalistas, como en la compañía de nombre colectivo, o por las compañías comanditas, cuando el socio es comanditado. Entonces, ahí tiene mucho sentido, porque el socio, pues los socios son solidariamente y personalmente responsables por las obligaciones de la sucesión. Entonces, si fallece, pues el otro socio tendrá interés. En una sociedad anónima por acción simplificada, en una compañía limitada, en una compañía de economía mixta, no me interesa, pero en las que les mencioné sí. Entonces,
Ahí es muy interesante aquello también, ¿no? ¿Quién más le puedo citar? Al fideicomisario, si es que tuviera pues un fideicomiso, a todo acreedor hereditario que presente título de crédito. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí al acreedor nunca le cita, nunca les, yo veo que en la demanda al acreedor no están contando con el acreedor y están considerándose pues que el proceso es válido con ella. Bueno, en realidad es que se supone que yo puedo decir, yo no conocía, yo no conozco deudas, pero si es que conozco, tengo que citarle al acreedor hereditario, pues en realidad sí. El artículo 1278 habla justamente que tiene derecho a contradecir el inventario, y esto es lógico. Pero yo me encuentro que no se está citando al acreedor hereditario, ¿no? Yo creo que hay que modificar la forma como se están haciendo las citaciones por prensa, porque debería incluirse también a los acreedores desconocidos, porque puede ser que yo no sepa que hay acreedores, pero yo tengo que citarles a ellos también. Y por lo tanto, pues yo sí considero que judicialmente está habiendo una omisión grave en ese sentido, ¿no? Los jueces no están considerando el artículo 1278 que atribuye, pues, la legitimación pasiva dentro de los jueces. Y por lo tanto, yo he visto que se cita, pues, donde se cuenta con los herederos, con el cónyuge superviviente, y nada de los acreedores, ¿no? Hereditarios. Bien. Sobre el trámite, pues, tenemos claro el procedimiento de la formación del inventario, tanto ordinario como solemne. Y pues no voy a profundizar en esto porque digamos que es claro, ¿no? El sentido del objeto. Con respecto al procedimiento en sí mismo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o duda? Doctor, perdón, ¿sería causal de nulidad la falta de citación a los acreedores? A ver, en realidad, yo le diría, le voy a decir, depende aquí algunas cuestiones, ¿cierto? No nos olvidemos que cuando el litis consorcio pasivo está indebidamente conformado, pues no puedo tener una sentencia de mérito. Es decir, si yo no he demandado a todos los que tenía que demandar, pues no puedo tener una sentencia de mérito. La falta de conformación del litis consorcio pasivo no da paso como tal a una nulidad, da paso a una sentencia inhibitoria. Entonces, en sentido estricto, debería, pues, cualquiera que quiera oponerse, no solamente oponerse, y eso es como que un truco guardado, como les decía, en un recoveco. Si es que yo conozco, por ejemplo, que hay un acreedor que no está siendo considerado, puedo proponer la excepción de indebida conformación del litis consorcio pasivo y decir, señor juez, no se está considerando los pasivos de esta persona. ¿Ya? Primera opción. Segunda opción, pues que el acreedor hereditario comparezca como un tercero, aunque en realidad no es un tercero, tiene que ser un demandado. Pero nulidad, no hay paso nulidad por lo siguiente, no, tampoco. No hay, para que yo declare la nulidad del proceso, tengo que tener omisión de solemnidad sustancial, por lo que se denomina el principio de taxatividad para las nulidades, ¿no? Y pues no es nulo el proceso. Lo único que el juez tiene que hacer ahí es decir, no puede tener una sentencia inhibitoria. El efecto de aceptar una excepción previa de indebida conformación del litis consorcio es una decisión inhibitoria, es un auto interlocutorio que le da paso. Pero no nos olvidemos, esta excepción previa es subsanable. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez puede subsanar en 10 días para que se conforme adecuadamente el litis consorcio, ¿no es cierto? Si es que acepta esta excepción, es subsanable. Entonces, por lo tanto, se tiene que citar a los herederos, a los acreedores del heredero. Y con eso se subsana y el juez puede pasar a dictar decisión de fondo. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que se le ha pasado al juez? Pues si se le pasó al juez, en sentencia tiene que dar una sentencia inhibitoria, pero hay una discusión procesal, si es que el juez puede de oficio, pues, alegar la indebida conformación del litis consorcio. Hay jueces que dicen que sí, que no hay ningún problema, pueden hacerlo.
Hay otros jueces que dicen no, principio dispositivo, yo tengo que dictar mi sentencia y después que la Corte Provincial corrija o en apelación que se corrige el defecto. De lo contrario, pues ya surte efecto. ¿Para qué no alegar una excepción de indebida conformación de litis consorcio pasivo? Es un tema complejo, tiene un montón de aristas. En mi opinión, pues la falta de citación o más bien dicho, más que la falta de citación, porque puede ser que yo no conocía, y yo digo, bueno, desconocido, ¿no? Pero en mi criterio, no contar con un acreedor hereditario, cuando el artículo que les mencioné, el artículo 1000, se me fue, 1278, el 1278 del Código Civil dice que se tiene que contar con ellos, pues sí me da paso por lo menos a la excepción previa. Por lo menos a la excepción previa. Y como les decía, es un recoveco. Si quiero dilatar un inventario, pues me invento y digo, no se ha contado con los acreedores. Y yo conozco que podrían existir acreedores, excepción de indebida conformación de litis consorcio. Subsanen, entonces le mando a subsanar, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cuestión. No es una cuestión tan sencilla. Me parece que un poco los jueces por falta de observancia al Código Civil, que es efectivamente complejo, pues la falta de observancia hace que no se tenga en cuenta el derecho a asistir y a ser escuchado del acreedor hereditario. Hasta que un acreedor hereditario proponga una extraordinaria protección, ¿no? Y la Corte Constitucional les mande enmendar a los jueces el procedimiento, obligándoles a contar no solo con los herederos presuntos y desconocidos, sino también con los acreedores hereditarios que sean desconocidos, ¿no? Entonces, también, y no solo a ellos, sino a los que ya he mencionado que podrían tener interés. Bueno, ¿qué pasa sobre las reclamaciones de la propiedad de los bienes incluidos en el inventario? Pues se tramitan por cuadernos, lo que se llama el cuaderno separado, ¿no? El juicio ordinario es lo más terrible de todo ante el mismo juez. Un juicio ordinario para determinar quién es el dueño de un determinado bien, ¿no? Pero bueno, sin suspender la tramitación. Ya. Bien, ahora, aquí hay una cuestión que no regula el código con claridad. Y esto había antes, existía esto del nuevo avalúo de bienes. ¿Sí? Es decir, que si transcurrían, antes decía el Código de Procedimiento Civil que si transcurría más de 2 años sin haberse hecho la partición, pues se puede pedir un nuevo avalúo. Esto no queda muy claro y muchas veces sí se vuelve necesario para la partición tener un nuevo avalúo, ¿no? Tal vez por ello es que tenemos justamente esta obligación de continuidad para presentar el juicio de partición inmediatamente después, ¿no es cierto?, de formado el inventario, presentar la partición. Pero bueno, en realidad es un efecto económico que no se ha previsto desde la norma procesal y pues sí tendría que estimarse, porque puede modificarse el avalúo de un pasador, ¿no? Es decir, del inventario de la partición, pues podría haber afectación. En todo caso, eso queda un poco al aire, ¿no es cierto? Bien. Ahora, dicho esto, veamos el beneficio de inventario, que ya vimos el inventario, ahora veamos el beneficio de inventario, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio de inventario, conceptualmente no hace perder ningún derecho a los acreedores testamentarios o hereditarios, ¿sí? No hace perder ningún derecho el beneficio de inventario, en el sentido de que podríamos creer que este beneficio que lo tienen los herederos, pues va a afectar el cobro de la obligación por parte del acreedor, del causante. Pero no, se considera que no hay afectación, ¿no es cierto? Porque aquí entramos al análisis del derecho general de prenda, este derecho general de prenda que no tiene nada que ver con el derecho real de garantía
llamado, ¿no es cierto? Que el derecho general de prenda, que es el derecho civil entendido como este derecho que tiene el acreedor de que el deudor pague con todos sus bienes presentes y futuros las obligaciones que pudieran generarse, ¿sí? Cuando realizaron el negocio jurídico y se contrajo la obligación, pues el acreedor solo hizo negocio directamente o se aseguró con el derecho general de prenda del causante. Entonces, el acreedor puede hacer efectiva su obligación solo en los bienes del deudor, ¿sí? Pero no en el patrimonio de los herederos. Por lo tanto, el concepto es que no existe afectación para el acreedor, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el beneficio de inventario? El beneficio de inventario consiste justamente en que los herederos no sean obligados, o más bien dicho, en que a pesar de que hayan aceptado, ¿sí? A pesar de que se haya aceptado la herencia, no se les hace responsables de las obligaciones hereditarias o de las testamentarias también, ¿no? Sino solamente hasta el valor que cubran los bienes que ellos han heredado. La definición exacta de esto la van a encontrar en el artículo 1270 del Código Civil, ¿sí? Entonces, pues, que define el beneficio de inventario, como lo he mencionado, ¿sí? Entonces, este beneficio he de señalar que es exclusivo de los herederos, ¿sí? Entonces, el legatario no tiene beneficio de inventario, solo tiene el heredero. Por lo tanto, pues, a él le asiste el beneficio de inventario. Ahora, ¿en qué momento puedo yo, o cuál es cuáles son los requisitos, más que el momento, perdón, y eso lo vemos más adelante. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al beneficio de inventario? Bueno, primero, ser heredero, ¿no? Sea testamentario o intestato, pues ser heredero, porque solo el heredero solo el heredero, digamos que se subroga en las obligaciones del causante. El legatario no. El legatario no es el continuador natural de la personalidad jurídica del causante. Esto es bastante simplista, ¿no? El continuador de la personalidad jurídica, pero bueno, me sirve, ¿no? Me sirve, porque sustenta todo el derecho sucesorio. Entonces, ¿quiénes continúan la personalidad jurídica del causante? Es medio ficticio, pero ¿quiénes continuarían? Pues los herederos, ¿ya? Bien. Ahora, para acogerse al beneficio de inventario, además de ser heredero, yo requiero tener una declaración expresa de acogerme al beneficio de inventario como heredero, ¿sí? Entonces, el derecho de inventario no se presume de ninguna manera, ¿sí? Entonces, tiene que el heredero solicitar expresamente este beneficio. Ahora, ¿cuándo puede hacerlo? Ya les digo a continuación, pero lo que es importante es que nunca se presume el beneficio de inventario con la salvedad de, por ejemplo, incapaces, con la salvedad de el Estado. Ellos se presume que se acogen al beneficio de inventario, pero todos los demás, salvo estas excepciones, pues tienen que decirlo expresamente. No se puede prohibir testamentariamente que se acoja al beneficio de inventario el heredero. No lo puedo prohibir testamentariamente. Esa cláusula se tiene por no escrito. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo puedo solicitar el beneficio de inventario? Pues debe ser antes de aceptar expresamente la herencia o de hacer acto de heredero. ¿Sí? Entonces, si es que el heredero acepta, ¿no es cierto?, de manera inmediata, hace posesión efectiva, pues no tiene beneficio de inventario. No tiene. ¿Sí? Con algunas salvedades, ¿no? Ahí hay una acción también que es un recoveco, que es una suerte de lesión enorme. Es bien interesante esta acción. No es propiamente lesión enorme, pero es aquella en la que yo acepto, pero me genera un perjuicio catastrófico. Ya les voy a hablar de este caso, ¿no? En el que yo pude haber aceptado
de buena fe y pues más adelante me doy cuenta que había unas obligaciones terribles. Hay salida, a pesar de que yo ya haya aceptado, ¿no? Pero en todo caso, perdón, eh, pues tiene que ser expresado, ¿sí? Expresado previo a la aceptación completa. Entonces puede ser en el inventario mismo yo decir expresamente, dar un acápite y decir, me considero heredero, pero realizo la aceptación con beneficio de inventario. O puedo ir a la notaría y hacer mi posesión efectiva con beneficio de inventario. O ir a hacer una declaración exclusiva de beneficio de inventario. No tengo solemnidad, no tengo juicio, ¿sí? Pero siempre tengo que anunciar expresamente que me he acogido el beneficio de inventario. Siempre, desde la primera vez hacia adelante. Ya. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Doctor, muy buenas noches. Ujú. No entendí esa parte que dijo de la posesión efectiva. O sea, si es que los herederos tienen posesión efectiva, ¿hay que hacer el beneficio de inventario o no? Tiene que hacerse, el beneficio de inventario tiene que hacerse antes de aceptar expresamente. Sí, expresamente. Si yo hago posesión efectiva, estoy haciendo acto expreso de heredero. Entonces tiene que anteceder tiene que anteceder o concurrir hasta simultáneamente dentro de la posesión efectiva la indicación de que se acogen al beneficio de inventario. ¿Sí? O tiene que ser previo. ¿Ya? No puede pasar que yo, o también puedo hacerlo procesalmente dentro de la petición de inventario. Ahora, ¿cuál es la cuestión? En la práctica vamos a tener una restricción y es que el juez me va a decir, para que usted demande, presénteme la posesión efectiva. Eso es un error procesal. Primero, porque la posesión efectiva no es un documento que tiene que aparejarse. Segundo, la posesión efectiva no acredita mi carácter de heredero. Y tercero, me vulnera derechos porque me está obligando a aceptar algo que yo podría no haberme pronunciado. Yo quiero ver los inventarios para ver si acepto o no. Eso es absolutamente válido, pero el juez me dice, adjúnteme la posesión efectiva. Y pues si yo quiero ser actor, chuto, me corta por completo mi derecho a no aceptar. Me está obligando a aceptar con todo lo que ello conlleva. Entonces, más bien lo que me toca hacer es concurrir como demandado. Y si me demandan, pues alegar en el juicio que pues yo acepto con beneficio de inventario, si es que previamente yo no he aceptado. Entonces, hay una forma de salvarse de una vez aceptado, pues poder excluirse. Hay una forma que ya les voy a explicar el día de mañana. Si hay un recoveco ya que nos permite salvarnos, pero de manera general tiene que ser previo, ¿no? Bien, tenemos al doctor Solá y la doctora Xiomara. Doctor Solá, por favor. Gracias, mi doctor. Yo le había conversado el día de ayer que tengo un problema con un testamento. Entonces, yo hice la posesión efectiva de mi defendido y del hermano para que puedan ellos retirar la parte proporcional económica del banco. Ahora, todavía, como le había conversado ayer, no demando inventarios, pero con lo que usted me dice, ya no podría demandar inventarios. No se han posesionado de los bienes inmuebles, solamente fue para sacar los dineros que él tenía, el causante, en las cuentas y los beneficios, por ejemplo, de la asociación de la empresa eléctrica, de la mutualista Pichincha y alguna otra cosa más de jubilado del papá. Pero ya retiró el dinero. Sí, ya Entonces, retiró. ya hizo acto de heredero. Ya retiró, ya hizo acto de heredero. Ahora, hay opciones, ¿no? ¿Hay cónyuge superviviente? No, los dos ya fallecieron. Ya, bueno, en todo caso, hay como, no le descarto. Le digo que en sentido estricto, pues ya hicieron acto de heredero al retirar dinero, en fin, ¿no es cierto? Inclusive hacer la posesión efectiva es como que salvable todavía, ¿no es cierto? Porque, a ver, algo que resulta común, siempre que esto no redunde en perjuicio, pues,
en perjuicio, es que pueda hacer una declaración de beneficio de inventario, pero claro, si ya yo veo que la posición efectiva antecede al beneficio de inventario, pues como acreedor voy a decir, no, esperen, usted me tiene que pagar igual, ¿no? O sea, me tiene que pagar. Pero todavía tiene una opción que le voy a explicar el día de mañana, que ya lo había avisado anteriormente, pero todavía hay una opción. Y además que procesalmente dentro de los inventarios usted también puede alegar y el juez puede considerar la aceptación del beneficio de inventario, ¿no? No es que usted tiene que seguir un juicio, nada. Entonces aquí más que nada es una cuestión de prueba y de demostración de en qué momento, de que anteceda pues a la aceptación. Inclusive usted puede mencionar que, o puede, ojo que no se requiere acto solemne. Entonces usted puede suscribir un documento entre los herederos diciendo, me acojo al beneficio de inventario y después hace la posesión efectiva. Pues está bien, no hay ningún problema. Es una cuestión de prueba. Lo único que usted tiene que probar de cualquier manera es que la intención real era acogerse al beneficio de inventario. El único problema es que ya hizo ese acto de disposición y de incorporación del patrimonio, porque usted no puede tocar cuando se va a coger el beneficio de inventario de ningún tipo de bien. Usted no puede topar nada en la práctica. Ya, mi Entonces, si yo ya topo y hago actos de disposición, ahí me complica un poquito más. ya, los tres han hecho, o sea, la señora que no quiere darles el pedazo de terreno y la casa, lo hizo aparte, y los dos hermanos lo hicieron conmigo para coger estos dineros, porque les exigieron, tráigame esa posesión efectiva comunitario, le llamaron, tanto en la mutualista Pichincha cuanto en la asociación de la empresa eléctrica, que sin eso no les podían dar la parte proporcional de dinero que les tocaba a cada uno de ellos. O sea, claro, bueno, fueron obligados más, o se vulneró ajá. derechos. Claro, es que ese es la gente pide posesión efectiva así nomás liberalmente. Pero claro, al yo pedir la restitución del dinero, pues ahí ya se configura un acto de heredero expreso. O sea, el acreedor puede demostrar que recibió el dinero. Ese es el problema. Porque yo siempre puedo demostrar que expresé o manifesté, pues, aceptar con beneficio inventario. Inclusive, no es un acto solemne la declaratoria de beneficio inventario. Yo puedo, pues, suscribir un documento con otro heredero diciendo nos acogemos al beneficio inventario y después hacer la posesión efectiva, no hay ningún problema, pero en el momento en que ya se me entregó dinero, pues ahí hice acto de heredero y no podemos proteger. No hay acreedores, no hay acreedores en el caso del Entonces, causante. ¿para qué quiere acogerse al beneficio de inventario? Porque una hermana no quiere ceder la parte que a ella no le tocaría. Pero eso no tiene nada que ver con el beneficio de inventario. No nos olvidemos, el objeto del beneficio de inventario es que no se le haga cargo a los herederos, ¿no es cierto?, de las deudas, si no está por el valor de los bienes que han heredado. Entonces, Por eso, o sea, si no hay en mi deudas, caso, no tiene sentido. son 3 hectáreas, pero el papá y la mamá decidieron dejarles a los dos hermanos varones 12.500 metros. A la hermana dejarles 5.000 metros, pero con una casa. Y la hermana quiere 10.000 metros y quedarse con la casa. Entonces, de ley hay que inventariar, digo yo, ¿no? Para Sí, con hay que hacer estudio de los inventario. bienes y con el Sí. avalúo llegar a la partición. Hay que hacer inventario, pero el beneficio de inventario no tiene nada que ver en este caso, porque no hay acreedores. Ya. Entonces, el beneficio de inventario es otra cosa. Por eso les dije, distingamos de formación de inventarios, de juicio de inventarios y de beneficio de inventario. Son tres, digamos que conceptos distintos. El beneficio de inventario, yo no necesito, pues, yo no necesito un juicio, yo no necesito nada para el beneficio de inventario. Ese es solamente una exclusión de cara a los acreedores hereditarios, nada más. Entonces, no tiene nada que ver y en este caso no requiere ser pedido, ¿no? Por ejemplo, les ponía el caso ayer de Don Nasa, ¿no es cierto? Entonces, los herederos de Don Nasa, ellos sí tienen que pedir beneficio de inventario, ¿no? En el evento de que fuere, es el caso, ¿no? Ellos sí tienen que pedir beneficio de inventario. Y por lo tanto, pues, ese caso sí se configura plenamente. El caso que usted menciona, no va tanto por ahí. Ese es un tema de petición de herencia.
¿ya? En caso de petición de herencia. Pero sí, también se tienen que formar inventarios en el caso del testamento, ¿no? Se puede formar sin ningún problema. ¿Ya? Bien. Doctora Xiomara. Xiomara Pozo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Por favor, adelante. A ver, doctor, mi pregunta, ahorita con lo que le dijo el anterior colega, usted mencionó 3 cosas. Beneficio de inventario, juicio de inventario, ¿y qué más dijo? Formación de inventario. ¿Cuál es la diferencia qué es la formación de inventario? Ya, a ver, la formación de inventario como tal, digamos que hace referencia al procedimiento de enlistamiento y las reglas muy propias del enlistamiento, ¿no es cierto? Y del enlistamiento de activos y pasivos. Entonces, que cuando digo la formación de inventario me refiero a justamente, pues, primero, entender que los bienes tienen que enlistarse, tienen que evaluarse. En segundo lugar, que ya pasamos al juicio. En el juicio yo ya determino, una vez que he visto qué formación de inventarios necesito, si es que es ordinario, si es solemne, si es especial, pues yo activo la maquinaria judicial. Yo tengo que saber qué inventario voy a seguir antes de iniciar el juicio, ¿no es cierto? Yo no puedo iniciar un inventario ordinario si necesito que sea solemne o un inventario especial. Por eso es que yo les digo, son 2 procesos diferentes. La formación del inventario adecuado, pues, antecede. Conceptualmente yo tengo que saber qué inventario corresponde para después de eso yo pasar al juicio de inventario. Y el beneficio de inventario es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, no está alejada, pero es justamente este beneficio que alego previo a hacer la aceptación o el acto de heredero. O aunque haya aceptado concurrentemente, yo también puedo aceptar como beneficio de inventario para que en adelante, al momento de partir o al momento de perseguirse las deudas, yo no tenga que responder por ellas, deudas hereditarias. ¿Sí? Doctor, otra pregunta. En el caso de una vivienda, ¿no? Dividida en algunos departamentos, solamente muere el esposo de la señora. La señora le hace a una de las hijas una venta de gananciales de su parte, del 50% de ella, le hace venta de gananciales y el otro 50%, claro, lo tienen que dividir entre los demás hijos. Una de las hijas no quiere salir de la vivienda, inclusive le cambió la chapa de la casa a la puerta de la mamá y le dice a la mamá que esa casa es de ella. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí no hay, no hay deudas, son en total 3 hermanos. Ya, en este caso, una de las hermanas a la que la mamá le dio la venta de gananciales, el 50% de ella, sí es recomendable que realice una posesión efectiva. En este caso no hay deudas, nada de esto. A ver, varias cosas de aquí, o sea, varias cosas que anotar. Eso de la venta de gananciales es una figura novísima, es una figura que no se puede vender los gananciales hasta que no esté justamente inventariado y partido. Yo no puedo venderlo. No puede vender los gananciales. No sé cómo se instrumentó. La verdad es que no sé por qué. No sé, lo hicieron con esa figura del 50% de la señora. Debe ser renuncia de gananciales, mi doc. Más, yo lo que pienso es que podría ser, o sea, no puedo yo partir de esa manera con la que se menciona, no es, no tengo título, no está partido. Entonces, no puedo, la cónyuge no puede disponer de esa manera si no ha tenido partición previamente. Permíteme, hay un micrófono abierto. No importa, doctor, que el 50% le corresponda a ella. A ver. Y está haciendo ella supuestamente hizo esa venta de gananciales del 50% que le correspondía a ella. Ya, pero ese 50%, pues, al verse o estar dentro de un proceso sucesorio, solamente puede ocurrir luego del inventario y de la partición, judicial o extrajudicial.
Entonces, lo que tendría que haber hecho es una partición extrajudicial con el acuerdo de todos, y pues ahí hubiera sido sencillo y tendría sentido. Pero no se puede vender los gananciales de esa manera. Ya, eso No, ya no es eso posible. lo No, habían no sé. hecho ya de esa manera. O sea, entendería que, o sea, no veo cómo. Ahora, la otra hija dice, esto es mío. Hay que ver también otras cuestiones, ¿no? Me dice que es un edificio, depende si es que está declarado de propiedad horizontal, O si hay sea, cuerpos es ciertos. es una casa de 2 pisos que está dividida Una como en tres casa rentera. departamentos. No hay declaratoria de propiedad horizontal. No. Entonces no hay cuerpos Ujú. ciertos. Yo no puedo decir esta casa es mía o esta porción es mía. En una casa de estilo rentero como el que menciona, ¿no es cierto? Esa casa, las casas que se dividen como que en apartamentos, pero no existen cuerpos ciertos, sino es una vivienda íntegra. Es decir, para Claro. efectos jurídicos es solo una casa, no hay más casas para efectos jurídicos. Entonces es una casa en la que tienen derechos y acciones. Aquí lo que tiene que ocurrir es un inventario y una partición. O judicial o extrajudicial. No hay otra manera. Estos mecanismos que me está mencionando son irregulares. Sí, son irregulares. Tiene que cualquiera de ellos pedir los inventarios, la partición, y como me dice, si no hay deudas, pues no es necesario beneficio de inventarios. Sí, no es necesario, pero sí necesita alguien pedirlos, demandar, porque no existe forma jurídica de que puedan dividirse de esta manera, porque no hay cuerpos ciertos, ¿sí? No hay cuerpos ciertos. Entonces, la forma hay que romper en ese sentido, la copropiedad tiene que romperse de la manera adecuada. Haciendo esto, me parece que es una figura irregular. Ya, doctor, muchísimas gracias. Ok, ya, listo. Bueno, doctores, les agradezco por su concurrencia en esta noche. Para el día de mañana vamos a continuar y pues seguiremos con el tema, ya pasaremos a partición. Para eso igual tenemos que regresar un poco sobre el tema de acervos. Y pues bueno, nos veremos el día de mañana, doctores. Les agradezco mucho. Que tengan una buena noche. Recording stopped. Nos iba a pasar un modelo de Sí, al final del curso. Ajá, la que les mostré. ya, Al final del ya. curso. Sí. Gracias, ¿Sí? mi doctor. Una linda noche. Bendiciones para todos. Sí, hasta luego. Muchas gracias, estimado doctor, estimados doctores. Agradecemos por su presencia. Le esperamos el día de mañana. Una excelente noche.